Hola chicos, ¿cómo están? Hemos llegado a la segunda semana del curso de Mi Electrocardio. El día de hoy, en la clase número 4, vamos a continuar con la lectura del electrocardiograma. En el tema 7 hablaremos de la medición de la frecuencia cardíaca y todos los métodos que para ello se utilizan. Y en el tema 8, la medición del intervalo PR. Recuerden que tienen todavía disponible el quiz de la semana 1 y estamos a la orden para cualquier duda. Bienvenidos y comencemos. En la clase pasada nosotros conocimos los 7 parámetros que debemos seguir para reportar un electrocardiograma y dijimos que era muy importante aprenderlos en este orden en específico porque es un orden universal, es decir, no importa el país donde nos encontremos, esta secuencia va a ser la misma. Iniciamos con el ritmo, en donde dijimos que se deben cumplir ciertas características para poder hablar de un ritmo sinusal. Entre estas se incluía la presencia de onda P, que esta onda P tuviera una configuración positiva en derivaciones como D1 y D2, negativa en ABR y generalmente isobifásica en B1. Y que además era muy importante tomar en cuenta que esa onda P debe tener una amplitud y una duración que no exceda los 2.5 milímetros. Hoy vamos a hablar del segundo parámetro de ese reporte de electrocardiograma, la frecuencia cardíaca. En clínica, cuando hacemos referencia a ella, hablamos de las veces a las cuales se contraen los ventrículos y esto viene expresado por los ruidos cardíacos. En electrocardiografía es importante tomar en cuenta no solo la frecuencia ventricular, que es la que propiamente reportamos en el electro, sino también la frecuencia auricular. Para ello les pido que recuerden de la clase de ondas, segmentos e intervalos, los intervalos RR y PP. ¿Por qué? Porque para determinar la frecuencia ventricular se mide desde una onda R hasta la siguiente onda R, representado en la imagen con la flecha de color rojo, el intervalo RR. Mientras que para determinar la frecuencia auricular se mide desde el inicio de una onda P hasta el inicio de la siguiente, representado con la flecha de color morado, el intervalo PP. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca, hablamos de despolarizaciones por minuto, porque hacemos referencia a la actividad eléctrica del corazón y existen muchos métodos para determinarla. Vamos a hablar hoy de los más utilizados, tanto métodos para ritmos regulares como métodos para ritmos irregulares. Vamos a comenzar hablando de los métodos para ritmos regulares. Aquí en la diapositiva les coloqué 3 fórmulas. Estas fórmulas se pueden utilizar indistintamente porque todas nos van a arrojar el mismo resultado. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es si el ritmo es regular o no. Para esto, lo primero que debemos observar es si la distancia que hay entre una onda R y la siguiente es constante o más o menos constante durante todo el electrocardiograma. Si esto es así, entonces podemos hablar de un ritmo regular. Vamos al primer ejemplo. En el primer electrocardiograma, nosotros elegimos donde está la flecha de color verde, ese intervalo RR. Queremos utilizar la primera fórmula, que dice que frecuencia cardíaca es igual a 60 dividido entre RR en segundos. Es decir, yo voy a dividir 60, que es la cantidad de segundos que hay en un minuto, entre la cantidad en segundos que hay entre 2R. Entonces, vamos al ejemplo. Vamos a contar cuántos cuadritos pequeños hay entre una R y otra. Y en este caso hay 10. Eso lo voy a multiplicar por el valor de cada cuadrito pequeño, que si recordamos equivale a 0,04 segundos.
multiplicamos y eso nos da un valor de 0,40 segundos. Y ese es el valor que yo voy a utilizar en esta división. Entonces, 60 entre 0,40 segundos me da igual a 150 despolarizaciones por minuto. Ese es el valor que corresponde a la frecuencia cardíaca. Si vamos al ejemplo 2, en donde tenemos otra fórmula, vamos igualmente a determinar si el ritmo es regular y posterior a ello procedemos simplemente a colocar los valores en esa fórmula. En este caso, la frecuencia cardíaca es igual a 1500 entre RR en milímetros. Es decir, yo voy a contar cuántos cuadritos pequeños hay entre una onda R y la siguiente. En este caso hay 12. Eso equivale a 12 milímetros. Lo voy a colocar en la fórmula, entonces divido 1500 entre 12 y me da igual a 125 despolarizaciones por minuto. Ese es el valor de la frecuencia cardíaca. Pero si por el contrario yo quiero utilizar la fórmula número 3, aquí tenemos el siguiente ejemplo. Igual, lo primero es determinar que el ritmo es regular. Cuando lo determino, entonces procedo simplemente a sustituir valores en la fórmula. En este caso es frecuencia cardíaca es igual a 300 entre el número de cuadros de 5 milímetros entre dos ondas R, es decir, el número de cuadros grandes que hay entre una onda R y la siguiente. En este caso hay 3 cuadros grandes, por lo tanto 300 entre 3 es igual a 100 despolarizaciones por minuto, el valor de la frecuencia cardíaca. Importante que 1500 y 300 son constantes, porque en un minuto hay 300 cuadros de 5 milímetros y 1500 cuadros de 1 milímetro. Por esta razón es que estos dos números son constantes que se utilizan para el cálculo de la frecuencia cardíaca. Pero como les dije, es indistintamente, yo puedo utilizar cualquiera de las fórmulas, porque si se fijan también les coloqué en un cuadro pequeño delimitado con el color negro las fórmulas, las otras fórmulas. Por ejemplo, en el primer ejemplo les coloqué la fórmula 2 y 3 y si se fijan me da exactamente igual, 150 despolarizaciones por minuto. Entonces no importa la fórmula que utilicemos, lo necesario es simplemente determinar si el ritmo es regular o no. Este es otro método para determinar la frecuencia cardíaca en ritmos regulares. Acá nos tenemos que aprender el número 300 y sus múltiplos. ¿Por qué? Porque son los números que le vamos a asignar a cada línea gruesa del electrocardiograma. De hecho, si nos aprendemos el número 300, vamos a poder aplicar de forma fácil y rápida este método. Recordando que 300 hace referencia al número de cuadros grandes o número de cuadros de 5 milímetros que están contenidos en un minuto. ¿Cómo vamos a hacer este cálculo? Bueno, lo primero que tenemos que buscar es una onda R que se encuentre sobre una línea gruesa del papel del electrocardiograma. Eso va a marcar nuestro inicio. Aquí está señalado en la imagen 1 con la flecha de color rojo. Entonces, cada línea gruesa que esté a la derecha de esa onda R, que es nuestro inicio, va a tener un valor. El segundo paso es buscar el siguiente complejo QRS, que si coincide con la línea gruesa, pues va a tener un valor de frecuencia cardíaca determinado, dependiendo sobre qué línea gruesa esté. Por ejemplo, si estuviese sobre la línea amarilla, la frecuencia cardíaca fuese de 300 despolarizaciones por minuto. Sobre la línea azul, 150, sobre la línea naranja, 100, y en este caso está sobre la línea roja, por lo tanto es 75 el valor de la frecuencia cardíaca. Una forma fácil de recordar cuáles son los valores sin necesidad de memorizar es recordar que 300 es el valor de la primera línea a la derecha de la onda R que elegimos.
Y si queremos saber cuál es el valor de la segunda línea, entonces dividimos 300 entre 2. Si queremos saber el valor de la tercera, 300 entre 3. Y si queremos saber el de la cuarta, 300 entre 4. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa cuando el complejo QRS no coincide con una línea gruesa? Bueno, aquí les coloqué dos ejemplos. Veamos la imagen 2. Marcamos nuestro inicio y observamos que la siguiente onda R no está sobre una línea gruesa, sino que está comprendida entre 150 y 100. En este caso, lo que necesitamos conocer es cuántos números están comprendidos entre 100 y 150. Para eso hacemos una resta. 150 menos 100 es igual a 50. Hay 50 números. Eso lo tenemos que dividir entre el número de cuadritos pequeños, que son 5. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar el valor que tiene cada cuadrito. En este caso, 10. Cada cuadrito equivale a 10 despolarizaciones por minuto. Por lo tanto, ya sabemos que si esa onda R estuviese sobre la línea de color naranja, la frecuencia cardíaca fuese de 100 despolarizaciones por minuto, pero no está sobre ella. Entonces, si contamos una línea más hacia la izquierda, serían 110, porque cada cuadrito equivale a 10. Otra línea sería 120 y otra línea 130. En esta línea es donde está ubicada la onda R, por lo tanto esa es la frecuencia cardíaca, 130 despolarizaciones por minuto. Veamos la imagen 3. Aquí la siguiente onda R está comprendida entre 50 y 60. Hacemos lo mismo, necesitamos saber cuántos números están ahí. Hacemos la resta, 60 menos 50 es igual a 10. 10 números. Eso lo voy a dividir entre el número de cuadritos pequeños, que sabemos que son 5, y nos va a dar un valor de 2. 2 es el valor al que equivale cada cuadrito pequeño. Entonces, volvemos igual. Si esa onda R estuviese sobre la línea verde, la frecuencia cardíaca fuese de 50 despolarizaciones por minuto, pero no está ahí. Entonces yo empiezo a contar hacia la izquierda una línea que ya sabemos que vale 2, entonces sería 52, 54, 56 y finalmente 58, que es la línea donde está la onda R. Ese es el valor de la frecuencia cardíaca, 58 despolarizaciones por minuto. Acá también les quiero decir que yo en toda la clase les coloqué despolarizaciones por minuto porque esa es la forma correcta en electrocardiografía, porque hablamos de un evento eléctrico. Sin embargo, no se sorprendan que en el reporte esté latidos por minuto, igual en mucha de la bibliografía que habla sobre electrocardiograma. Y esto no es del todo incorrecto porque nosotros ya sabemos que todo evento mecánico es precedido de un evento eléctrico. Lo que sí estaría incorrecto es no colocarle la identificación de latidos por minuto, despolarizaciones por minuto. En esta imagen también les coloqué el valor de la frecuencia cardíaca. El valor normal va desde 60 a 100 despolarizaciones por minuto. Si está por debajo de 60, hablamos de bradicardia, y si está por encima de 100, hablamos de taquicardia. Por eso que la imagen 1 es un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 75 despolarizaciones por minuto, un valor normal, pero si vemos la imagen 2, estamos en presencia de una taquicardia porque está por encima de 100 despolarizaciones por minuto, mientras que en la imagen 3 estamos en presencia de una bradicardia porque está por debajo de 60 despolarizaciones por minuto. Aquí está una quinta forma de determinar la frecuencia cardíaca cuando estamos en presencia de ritmo regular.
Aquí solamente vamos a medir el intervalo PP o RR en centésimas de segundo. Se va a llevar este valor a la tabla de frecuencia que está en la parte derecha y la cifra que esté inmediatamente a la derecha o a la izquierda será el valor de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo es esto? Veamos el ejemplo del electro. Vamos a determinar cuántos cuadritos pequeños hay entre una onda R y la siguiente. En este caso 15. Eso lo vamos a multiplicar por el valor al que equivale cada cuadrito pequeño en segundos, que es 0,04. Eso nos da un valor de 0,60. Ese 60 lo voy a buscar en la tabla y el valor que está a la derecha corresponde a la frecuencia cardíaca, en este caso 100 despolarizaciones por minuto. Como les dije, no importa el método que utilicemos, el resultado va a ser el mismo, porque si por ejemplo utilizamos la fórmula que vimos anteriormente de que frecuencia cardíaca es igual a 300 entre el número de cuadros grandes que hay entre una onda R y la siguiente, aquí podremos determinar que hay 3. Entonces 300 entre 3 da 100 despolarizaciones por minuto. ¿Se dan cuenta? Da el mismo valor. Solo que para este método que estamos hablando acá, es necesario tener impresa o en el celular esta tabla de valores. Finalmente, vamos a hablar de cómo determinamos la frecuencia cardíaca en el caso de ritmos irregulares. ¿Cómo es esto? Bueno, si ven en ese electrocardiograma, el círculo que tiene el número 1, la distancia que hay entre una onda R y la siguiente es de aproximadamente 7 cuadritos pequeños. Pero si ven el círculo que tiene el número 2, la distancia entre esas ondas R no es de 7 cuadritos pequeños, es de mucho más. Esto quiere decir que la distancia entre ondas no es constante durante el electrocardiograma. Estamos en presencia de un ritmo irregular. Y en estos casos no se puede utilizar ninguno de los métodos que anteriormente estudiamos. Aquí no tienen validez. Lo que vamos a hacer es tomar un intervalo de 3 segundos, es decir, de 15 cuadros grandes. ¿Por qué? Vean la letra A. Ahí en esa flecha larga están delimitados 15 cuadros grandes, que corresponden a 3 segundos. Recordando que cada cuadro grande equivale a 0,20 segundos. 5 cuadros grandes equivalen a 1 segundo y por lo tanto 15 cuadros grandes equivalen a 3 segundos. En ese intervalo vamos a contabilizar el número de complejos QRS que están presentes. En este caso hay 5 complejos. Eso lo vamos a multiplicar por 20 y nos va a dar la frecuencia cardíaca. En este caso 100 despolarizaciones por minuto. Ese es el valor de frecuencia cardíaca. Lo que podemos hacer también es tomar no un intervalo, sino 2 intervalos de 3 segundos. O dicho de otro modo, vamos a tomar un intervalo de 6 segundos. Vamos igualmente a totalizar el número de complejos QRS que hay, pero en este caso se va a multiplicar por 10. Y ese valor que da es la frecuencia cardíaca. Así hacemos cuando estamos en caso de ritmos irregulares. Hasta aquí llega la clase de frecuencia cardíaca que corresponde al segundo parámetro a reportar en el electrocardiograma. Muchísimas gracias por su atención.